comentario que hizo Martin Cruz Smith. Él decía que la actividad humana es peor para la naturaleza que el mayor accidente nuclear de la historia. ¿Por qué? Porque la humanidad va atropellando la naturaleza de manera progresiva y evidentemente también la población humana ha incrementado demasiado. Ok, aquí podemos ver la contaminación ambiental, más o menos. La contaminación ambiental no es más que una adulteración que se le hace a la naturaleza. A usted le tira un pote, un plástico en la tierra y ya usted está adulterando el estado natural de la naturaleza. Eso quiere decir que hay una contaminación. Aquí podemos ver aquí podemos ver los tipos de ese tipo de contaminación ambiental. Esa contaminación ambiental que es por humo, que es húmica, y también podemos ver que donde está el niño ahí, que está en un agua putrefacta, llena de basura, eso es una contaminación ambiental. Ese es el país de India, que es el país más contaminado del mundo. Aquí podemos ver una radiografía de tórax y ahí se demuestra una antracosis pulmonar por inhalación de humo o de carbón. Ok, una pequeña data histórica le vamos a decir en el día de hoy, que la higiene de la sociedad no empezó desde ahora, o sea, eso tiene siglos ya. Desde las sociedades primitivas ya habían empezado a tomar medidas preventivas, porque a medida que las sociedades iban avanzando, se iban dando cuenta que el acúmulo de personas iba a propagar más enfermedades y que también el tirar tener multiplicaciones de desperdicios en las calles o tener multiplicaciones de desperdicios en la sociedad producía enfermedades, como muchos artrópodos, como son los ratones y otros artrópodos que pueden producir enfermedades, que funcionan como vectores. El aseo fue la primera letrinas que se hicieron en la ciudad, en la Gran Roma antigua. Los aseos empezaron también en los ríos, luego hacían tinas en Roma para que las personas se asearan. Ok, vamos a hablar del tema importante, el agua potable. El agua potable es un agua pura, un agua que no tiene contaminantes, versus que el agua residual es el agua que ha perdido su calidad por el uso humano. O sea, los humanos han utilizado el agua potable, y la han convertido en agua residual, lo que la hace ser un agua contaminada. Ok, la contaminación ambiental, ¿qué efectos tiene sobre la salud? Eso es muy importante. El agua contaminada epidemiológicamente se demuestra que ha sido una de las, o sea, ha provocado las peores pandemias en todos los siglos, mientras que en el siglo XX fue donde se vino a tomar el control de las aguas residuales, es decir, las aguas que ya se habían sido utilizadas por los humanos. Entonces, en el siglo XX se vino a tomar un poco de control sobre eso. O sea, esas aguas se iban a empezar a reutilizar y empezaron eventos y programas que promovían eso, promovían el reciclaje del agua. Ok. Un comentario o un comentario que siempre se dice, un comentario popular, es que el agua desaparece, o sea, que el agua se desaparece. Eso no es cierto. Lo único que pasa con la materia, recordando la ley de la conservación de la materia, es que puede ser transformada, pero nunca puede ser ni creada ni destruida. La materia no puede destruirse, simplemente puede ser transformada. En este caso, el agua es transformada diariamente y por la cantidad de usuarios que utilizan el agua, esa demanda global de agua potable, a medida que las poblaciones crecen, ya sabemos que son 7.700 millones de personas que existen en la actualidad y eso conlleva que la demanda de agua sea mucho mayor. Esta contaminación de aguas residuales, que son las aguas que ya uno utiliza, va a depender de dónde provenga, del origen. Por ejemplo, las aguas que vienen de las casas son aguas negras, así se llaman, aguas negras, mientras que las aguas que vienen de las alcantarillas son aguas grises, porque son aguas que no salen de casa, sino que vienen de las calles, de lavado de calles o incluso de la agricultura. Esos alcantarillados. Mientras que el agua negra son el agua más, o sea, el agua más contaminada, porque tiene diversos contaminantes. Sabemos que en la casa nosotros lavamos, fregamos, lavamos el piso también,
y ropa. Cuando lavamos la ropa, sabemos que hay una producción de aguas grises y todas esas aguas convergen en una misma tubería. Eso es un problema porque no va a haber una buena separación de las aguas. O sea, el agua que se utiliza en las letrinas no va a ser la misma agua que se utiliza, no debería ser el mismo la misma tubería que conduzca la agua para el fregado de los trastes o incluso el lavado de los pisos. Esto quiere decir que va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más difícil la separación de esos contaminantes del agua para repotabilizarla. Los tipos de aguas residuales, vamos a ver que van a ser domésticas, pluviales e industriales. Las más contaminantes son las que tienen sustancias químicas, que son las industriales, mientras que las aguas negras son las segundas. Las aguas pluviales ya le dije que eran las alcantarillados. Aquí vemos, la explotación de los recursos naturales ha producido grandes cambios a nivel de la naturaleza, o sea, en el ambiente, lo que es el incremento el calentamiento global se debe a la expedición de gases hacia la atmósfera, lo que hace que debilita la atmósfera y produciendo que así los rayos UV del sol entren mucho más fuertes. Lamentablemente, estos abastecimientos de agua, como podemos ver en la imagen, que son ríos, grandes ríos que tienen gran cantidad de biomasa, esa biomasa es el agua, lamentablemente está contaminada. Muchas de las fuentes de donde se toma el agua como fuente, no como residuo, sino como fuente de suministro, está contaminada, muy contaminada. Cuando el agua está contaminada, cuando el agua ya está contaminada, es el principal problema de la salud pública. ¿En qué sentido? En que ya las personas que vayan a utilizar el agua que ya no está potable por algún desecho, va a tener muchos riesgos. La población más afectada pudiera ser la población de personas con bajos recursos, porque son personas que no utilizan agua potable directamente, sino que cogen agua de los ríos ya contaminados. Y esto puede promover a las pandemias. O sea, esto produce que si hay algún virus, una bacteria en el agua o un parásito, que son comunes, los virus, los parásitos y las bacterias, entonces se van a infectar mucho más rápido. Ok, sabemos que los recursos naturales son sometidos diarios a explotación. La explotación no quiere decir, no es un término malo, sino que la explotación viene siendo como la utilidad de los recursos. Sabemos que el suelo es una fuente importante para la agricultura, porque es donde se da ella y también la vegetación. Cuando el suelo está contaminado, o sea, el estado del suelo va a pronosticar cómo va a ser la agricultura o cómo va a ser la vegetación. Si el suelo está seco, entonces va a tener una vegetación pobre. Si el suelo está húmedo, o sea, si el suelo está húmedo, va a tener o sea, si está húmedo y nutrido, va a tener buena vegetación. Ok, el suelo también, al igual que el agua, puede ser invadido. Lo único que las infecciones van a ser mucho menores, o sea, la aparición de signos y síntomas va a ser mucho menor en comparación a la del agua, porque la del agua, sí, nosotros tomamos agua, pero nosotros no comemos tierra. Bebemos agua y utilizamos agua en la casa, pero nosotros no utilizamos la tierra directamente. Pero sin embargo, para los vegetales sí la utilizamos. O sea, los vegetales salen de la tierra y nosotros utilizamos los vegetales y cuando el vegetal no es lavado, no es higienizado, entonces sí puede ser un promotor de una infección o una intoxicación alimentaria. Las intoxicaciones. Vamos a hablar un poquito más adelante. Los microorganismos presentes pueden haber diversos microorganismos, como son los parásitos, bacterias o virus. El virus más frecuente que existe en la Tierra es el norovirus, mientras que los parásitos también pueden ser las trichuria y algunas Ascaris lumbricoides. Los vectores, sabemos que los vectores van a caminar en la Tierra, pero también van a servir como un medio de transporte de los microorganismos hacia el ser humano, produciendo así muchas enfermedades, tales como las ratas, que promueven la leptospirosis, y también las cucarachas, las moscas, que son medio de contaminación mecánica. Okay. La biodegradación. Okay. Cuando nosotros tenemos basura, que tenemos desechos,
Ahora mismo se está utilizando unos mecanismos que es para utilizar con envases que son predeterminados. Vamos a utilizar papel en un envase específico, vamos a utilizar un envase simplemente para metales o un envase simplemente para cosas que son plásticas. Esto quiere decir que eso es para ir organizando la sociedad, para evitar que se contamine más la tierra, porque cuando tiramos un material que no es biodegradable en la tierra, pues entonces produce toxinas que le hacen daño a la misma tierra para las plantas, para la vegetación. No los biodegradables son estos que tienen una biogeoquímicamente, se degradan en la tierra. Tiene una biogeoquímicamente se degradan en la tierra, mientras que los no degradables, como los plásticos, los metales, son residuos que también pueden ser sólidos, son residuos que no se desintegran fácilmente en la tierra. Los metales no se desintegran fácilmente, pero sí se oxidan, mientras que los plásticos no se desintegran, pero liberan o sea, son tóxicos para la tierra. Eh, entre los biodegradables sabemos que están ahí mismos productos de las mismas plantas, las hojas que se caen, o incluso las hojas de los cuadernos son hechas también de plantas, o sea, las hojas de los cuadernos son hechas de plantas, y también pueden ser degradables, pero eso no quiere decir que sea saludable para la tierra. O sea, es promoción de daños para la tierra también. Continuamos, porque todo está hecho a base de químicos. Sabemos que lo más que contamina las aguas son los ácidos húmicos. Eso es lo que más contamina las aguas. Y los suelos se contaminan con microorganismos. Pero las aguas también están contaminadas con microorganismos. Los microorganismos los encontramos en el suelo. Recuerden que encontramos cuando son de parásito, encontramos los quistes. Y los quistes también pueden ser ingeridos nuevamente en el ser humano, produciendo así la parasitosis. Esas son las fases de la intoxicación. O sea, mira, ahí está el agente químico. Luego vamos a tener las vías por las cuales usted puede obtener esa infección. La fase de la exposición va a ser, usted puede conseguir una infección, ya sea por medio del agua, de los suelos, los alimentos o el aire. Por qué medio? Sabemos que si es el aire, usted va a obtener la infección con una inhalación, el agua con una ingesta, los suelos con contacto cutáneo, pero también con la utilización de los vegetales. Y los alimentos, sabemos que hay toxinas como el botulismo, que también se encuentra en la tierra, y estas toxinas pueden infectar los alimentos, produciendo así enfermedades gastrointestinales. La fase de o sea, la toxicodinamia, después de que usted ingiere los alimentos, es lógico que esos alimentos van a pasar de forma microscópica a la sangre y así también van a pasar los microorganismos, produciendo así un efecto tóxico. Esa fase clínica donde usted va a presentar signos y síntomas, no siempre, porque hay parasitosis donde usted no presenta signos y síntomas, pero lo más importante de todo esto es que todo eso se puede prevenir, simplemente evitando tirar desperdicios en los recursos naturales que son el suelo y el agua. De saber y yo voy a estar hablando sobre los tratamientos de las aguas. Dar el siguiente slide. El agua se ha considerado tradicionalmente como el disolvente universal y es capaz de disolver una infinidad de sustancias, tanto en el aire como en el suelo. Aunque muchas de las sustancias que se encuentran en el agua pueden tener un efecto positivo, al menos indiferente sobre la salud humana, con frecuencia la presencia de algunas, de ellas o su elevada concentración hacen que el agua no sea apta para el consumo humano. En el mejor de los casos, el agua en su origen puede ser perfectamente adecuada para su consumo, pero incluso en este tipo de casos, la necesidad de almacenarla y la existencia de dispositivos de depósito de partículas y una distribución a través de la red de abastecimiento hace necesario el tratamiento de la desinfección del agua y junto con los patógenos que la acompañan. Dar al siguiente slide. La calidad del agua en su origen determina la complejidad del tratamiento y su costo económico. En la mayoría de los casos, un tratamiento convencional es suficiente
para adaptar el agua de la capacitación a los criterios de la calidad establecido. Este tratamiento se realiza mediante procesos unitarios que se efectúan en series y muchos de ellos consumen la práctica totalidad de las plantas de tratamiento. Los tratamientos unitarios son los siguientes. Dale el siguiente slide. El tratamiento preliminar, la aireación, la sedimentación primaria, la clarificación, coagulación, floculación, decantación y filtración, el ablandamiento, el ajuste de pH y la desinfección. Dar al siguiente slide. El tratamiento preliminar consiste en la retirada de todos aquellos objetos que pueden arrastrar el agua y que podrían obstruir o dañar los equipamientos de la planta y tuberías y dificultar su tratamiento posterior. El primer paso del tratamiento preliminar consiste en desbaste del agua bruta, es decir, que se eliminan todos los sólidos de gran tamaño como maderas, plásticos, piedras, hierba y cualquier otro tipo de objeto. El tratamiento suele realizarse con rejas paralelas, separadas entre sí a una distancia de 1 a 10 centímetros. Cuando las circunstancias lo permiten, también se pueden efectuarse una tamización mediante mallas de 1 a 5 milímetros para retener sólidos de menor tamaño. Antes o justo después del tratamiento preliminar, generalmente se debe realizar la medida del caudal del agua que se va a someter a tratamiento, ya que es un dato imprescindible para poder establecer una dosis de reactivos que se van a añadir al agua. La medida caudales se puede hacer tanto si se trata de líneas de presión cerradas o líneas abiertas. Dar el siguiente slide. La aireación. El procedente del embalse estratificado o de recursos subterráneos puede obtenerse sustancias que se generan en un proceso anóxico y dan lugar a una pérdida de la calidad. La aireación es el aumento de oxígeno disuelto que mejora la calidad organoléptica del agua. Reduce la corrosividad debido al exceso de dióxido de carbono que puede contener y elimina el sulfuro de hidrógeno y otras sustancias volátiles responsables de la alteración de las características organolépticas. El hierro y el magnesio solubles en agua de pH ácido y responsables en parte del color de algunas aguas de su origen, también se van a reducir y esta etapa al oxidarse a hidróxidos metálicos insolubles que serán eliminados fácilmente por la decantación. La clarificación, la sedimentación primaria. Después del tratamiento preliminar en algunos servicios de abastecimientos, el agua suele pasar a un decantador primario, un tanque que mediante sedimentos por gravedad o van a depositar sólidos como arena, grava y barro. Y en este decantador mejorará alguna de otras características brutas del agua. Por ejemplo, las radiaciones ultravioletas, el siguiente slide. Por ejemplo, las radiaciones ultravioletas del sol eliminan algunos microorganismos. Los procesos de autodepuración van a disminuir algunas de sustancias orgánicas responsables de los olores y sabores desagradables. El metabolismo de las algas y estos tanques provocarán un aumento de la alcalinidad que va a facilitar el tratamiento de la dureza inicial del agua cruda. En general, la luz solar favorece el aclaramiento del color del agua que pueda presentar. Estas operaciones prueba tienen como objetivo dejar que el agua en condiciones idóneas para facilitar el tratamiento posterior, especialmente la desinfección. Ahora sí, la clarificación
Una vez alcanzada esta fase, el agua deberá contenerse únicamente en partículas de tamaño aproximadamente inferior a 10 un, además de sustancias disueltas. Durante el proceso de clarificación, se va a eliminar la mayor parte de las partículas orgánicas o inorgánicas y buena parte de sustancias disueltas al tiempo que se van a corregir determinadas características fisioquímicas del agua. La coagulación, floculación, el siguiente slide, es un procedimiento básicamente dirigido a la eliminación de las partículas coloidales presentes en el agua, en el cual pueden diferenciar dos fases. La primera, la coagulación, consiste en la desestabilización de los coloides mediante la adición de sustancias químicas coagulantes que anulan lo que son las cargas negativas de las partículas coloidales y facilitan la agregación. El otro paso es la floculación, que se va a producir la agregación de partículas coloidales desestabilizadas para formar partículas de mayor tamaño que puedan eliminar por decantación y luego por filtración. Los coagulantes más conocidos son las sales de aluminio o hierro, como sulfato de aluminio o alumina, hidróxido de aluminio, cloruro de polialuminio, cloruro férrico y sulfato férrico. Una vez que se ha determinado previamente la cantidad de coagulantes precisa en esto, se añade en el agua y favorece a la mezcla mediante la agitación. La formación de hidróxidos metálicos en el agua tras la adición de sales de aluminio o hierro requiere un aporte de alcalinidad que se va a obtener del agua si existe suficiente cantidad. Normalmente es necesario agregar alcalinidad mediante la adición de hidróxido cálcico o otra sustancia alcalina en la cual se mejora el rendimiento del proceso y se evita una disminución de pH por disminución de la alcalinidad. Cuando las partículas son pequeñas, la floculación denominada pericinética ocurre de forma natural debido al movimiento browniano, pero cuando son mayores de un, este movimiento es lento y requiere la agitación mecánica que incrementa la frecuencia de las colisiones entre las partículas, denominada floculación ortocinética. El siguiente slide. La decantación. La eliminación de los flóculos formados durante la floculación se efectúa en los decantadores, en los que generalmente el agua fluye hacia arriba desde la base del tanque, haciendo que los flóculos más pesados del agua se depositen en el fondo por la acción de la gravedad. El agua clarificada de la superficie pasa a través de un rebosadero hasta la siguiente etapa de tratamiento y los flóculos se van a ir concentrando, irán adquiriendo un tamaño mayor hasta construir un lodo en el fondo del tanque que se debe eliminar cada cierto tiempo y este lodo tendrá un elevado contenido de microorganismos, por lo que deberá manipularse cuidadosamente durante la eliminación definitiva. El proceso de decantación es bastante complejo y aunque se pueda realizar de varias formas, siempre debe efectuarse de un modo controlado para obtener buenos resultados. En la decantación estática, el agua circula lentamente y de forma continua y laminar, permitiendo que las partículas se depositen en el fondo y un procedimiento mucho más utilizado por su rapidez y consiste en la decantación por contacto de fango. El siguiente slide. La filtración. El agua procedente del tanque de decantación suele contener algunos sólidos de pequeño tamaño, procedentes tanto como el agua bruta como en los formados durante la coagulación-floculación. Su eliminación se suele efectuar mediante filtros de los que existen gran variedad de modelos y métodos, aunque básicamente todos consisten en hacer pasar el agua a través de un sistema de tamaño de poros adecuados para retener lo que son los materiales sólidos. Los filtros suelen estar constituidos por capas de arena, grava, por la que se hace circular el agua y en las que quedan atrapadas la mayor parte de las partículas.
En el tratamiento del agua potable se utiliza básicamente dos tipos de filtro. De arena, los filtros rápidos y los filtros lentos. Los filtros rápidos contienen partículas de arena de aproximadamente un de diámetro que proporciona un tamaño de poro relativamente grande, entre 0,5 y 1,5 milímetros, dispuesta sobre una capa de grava gruesa. Y los filtros lentos, que están constituidos por capas de arena de cuarzo mucho más fina, dispuesta igualmente sobre otras capas de arena más vasta y gruesa. La superficie de estos filtros es mayor y la velocidad de circulación del agua es más reducida, oscilando entre 0,1 y 0,3 milímetros cúbicos por hora. Y en estos, perdón, en estos filtros se desarrolla una combinación de procesos físicos y biológicos que constituyen a eliminar la mayoría de los microorganismos que hayan superado los tratamientos anteriores, además de sabores y olores desagradables. Ambos tipos operan por gravedad y cuando los materiales del filtro junto con los materiales retenidos se compactan y obstruyen, dificultando el paso del agua, se deberían regenerar para recuperar sus condiciones iniciales. Los filtros rápidos se restauran fácilmente mediante lavado, con agua y aire en contracorriente, mientras que los lentos, además de colmatarse mucho más fácil, precisan que la capa de arena superficial se remueva periódicamente. El siguiente slide. Las aguas residuales. Siguiente. La depuración. Los métodos de tratamiento de las aguas residuales intentan producir los mismos procesos de autodepuración que tienen lugar en cualquier masa de agua, naturaleza, aunque diseñan para acelerar estos mecanismos. Siguiente slide. Podemos diferenciar tres etapas de tratamiento. El tratamiento primario, que son los procesos físicos de desbaste, tamización, desarenado, decantación y flotación para clarificar las aguas residuales. El tratamiento secundario, que es el proceso para reducir la materia orgánica mediante oxidación biológica y eliminar los microorganismos patógenos por competencia con otras especies sapófitas que mejor adaptadas a condiciones de tratamiento. Y el tratamiento terciario, que es la reducción del contenido iónico y la desinfección del efluente proceso del tratamiento secundario. Dale el siguiente slide. El tratamiento secundario suele llevarse a cabo mediante un tratamiento biológico aeróbico y aunque en presencia de oxígeno la descomposición se efectúa por acción de bacterias aeróbicas o anaeróbicas facultativas habituales en el agua, el tratamiento aeróbico suele ser rápido y no genera olores desagradables u otros efectos indeseados. Siguiente slide. El tratamiento primario, la primera fase del tratamiento o tratamiento primario incluye todos aquellos procedimientos físicos y o químicos encaminados a reducir los sólidos en suspensión, así como los gran tamaños se encuentran flotando o sean arrastrados por las aguas residuales. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una imagen de los tratamientos que aquí quizás no se pueda ver muy claramente, pero nosotros lo hemos ido definiendo poquito a poquito, cómo pasan de estar toda el agua contaminada, luego pasan por un filtro, luego pasan por una clarificación hasta que finalmente llegan a ser un agua limpia. Dale al siguiente slide. El tratamiento preliminar es el tratamiento o pretratamiento que consiste en eliminar los materiales de grueso calibre, entre los que se incluyen el plástico, ramas, piedras, metales, botellas o cualquier otro tipo de material que se encuentre en el mismo. El El objetivo objetivo del pretratamiento es evitar que estos materiales bloqueen las conducciones, lo que reducirá un volumen del agua y entra en la planta de tratamiento y dañará las bombas o cualquier otro mecanismo que se consiguiente una pérdida a la planta depuradora. Siguiente slide. Por lo general, el tratamiento preliminar se efectúa mediante unos o varios de los siguientes procedimientos. Dame un segundo, espérate.
Ok. El desbaste se realiza pasando las aguas residuales a través de la reja con una separación entre ellas. Las barras de estas rejas son de 5 a 10 centímetros y las rejas deben limpiarse periódicamente para evitar su obstrucción. La tamización: en algunas plantas depuradoras se utilizan tamices que consisten en mallas de acero inoxidables en las que el agua se hace pasar a través de poros de 0,2 a 6 milímetros de diámetro. La trituración o dislaceración: los trituradores o dislacedores son, son capaces de desmenuzar los sólidos presentes en el aguas residuales. Desenrenado se efectúa en tanques en lo que se disminuye la velocidad del agua a 3 metros sobre segundo para permitir que la arena y los sólidos más pesados se descanten, mientras que los orgánicos más ligeros continúan hacia las etapas posteriores del procedimiento. El siguiente slide. La sedimentación primaria. La sedimentación primaria se realiza mediante tanques de sedimentación, conocido también como descantadores primarios. Su objetivo es eliminar la mayor parte de los sólidos en suspensión que no queden retenidos en las etapas de pretratamiento. Generalmente son tanques con forma circular, aunque también pueden ser rectangulares, y van provistos de un sistema automático de limpieza y están diseñados para que las aguas residuales reduzcan su velocidad. Dale el siguiente slide. El tratamiento biológico o secundario es una fase del tratamiento en la mayor parte de la materia orgánica no separada previamente, ya sea disuelta como sólidos o sedimentables. Se utilizará como nutrientes para los microorganismos presentes en medio, lo que conduce a un incremento de la biomasa. El resultado de la reducción de la materia orgánica se consume como fuente de energía o la transformación de grumos de microorganismos de la materia orgánica soluble. Dale al siguiente slide. Los fangos activados. El método de fango o lodos activados es probablemente el proceso más efectivo y versátil utilizado para la depuración de aguas residuales. Consiste en el tratamiento de aguas procedentes del sedimentador primario a un tanque denominado reactor biológico o tanque de aireación. El tratamiento mediante fangos activados consta de 2 etapas. Una de tratamiento biológico con aireación, en la cual se ha de acelerar el metabolismo bacteriano para la formación de biofóculos de gran tamaño, y otra clarificación en la que un decantador secundario va a permitir la eliminación de los fóculos formados en la etapa anterior. Los filtros biológicos, en un material granular inerte, sirve de soporte a una capa denominada biofilm o limo biológico, formado por la segregación de microorganismos, los cuales mediante un proceso fundamentalmente oxidativo van a metabolizar lo que es la materia orgánica y además nutrientes presentes en el agua residuales. Para que el proceso sea realmente efectivo, el agua residual debe repartirse en un flujo adecuado y muy uniformemente sobre el biofilm, de tal forma que favorezca su aireación. Finalmente, los tratamientos terciarios. Después del tratamiento secundario se puede aplicar otros tratamientos denominados tratamiento terciario o métodos avanzados, entre los que incluyen la adición de cloro u otros desinfectantes como ozono, dióxido de cloro, y además eliminar los microorganismos patógenos supervivientes que disminuyen una sustancia reducida. La eliminación de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno por métodos químicos o biológicos, y la precipitación química de metales y el uso de resinas intercambiadoras de iones, y diversas tecnologías de maniobra como la ósmosis inversa, las técnicas de filtración, percolación y las arenas finas, entre otros tipos de métodos. Mi nombre es Angélica Suriel y le estaré continuando con lo que son los residuos. El término residuo se define según la normativa española como cualquier sustancia u objetivo perteneciente a alguna de las características que figuran en el anexo de la misma, del cual se desprendrá su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor. La generación de residuos es consustancial a la existencia de seres vivos
Tradicionalmente, los desechos de animales y plantas en los antroposistemas primitivos o en el medio rural se eliminaban incorporándose directamente en los medios degradativos de los ecosistemas mediante los ciclos biogeoquímicos, pero en los núcleos urbanos. Estos desechos requieren la utilización de medios de recogida, valoración y neutralización. Pasa la semana. Los residuos sólidos. Los residuos sólidos no es más que constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil y que por lo general por sí solos carecen de valor económico. El problema de los residuos sólidos, que afecta a todo tipo de comunidades, adquiere especial importancia en los grandes núcleos urbanos, dada su densidad de población y la cantidad y complejidad de los residuos sólidos generados. Si no se recurre a la adecuada planificación y gestión de los residuos sólidos, se derivan graves problemas para la salud de las colectividades humanas como consecuencia de la contaminación del medio. Por otra parte, vamos a entender que no hay que olvidar que desde este punto de vista económico, una gran parte de los residuos sólidos calificados socialmente como basuras o desperdicios pueden significar recursos materiales y energéticos aprovechables tras procesos de transformación o recuperación. En términos económicos, un residuo puede dejar de serlo cuando se dispone de una tecnología adecuada para su aprovechamiento y existe un mercado para estos tipos de productos recuperados. Ahora les estaré hablando sobre la clasificación de los residuos. Pásala para atrás. Ajá. Ahora les estaré hablando sobre la clasificación de los residuos. La clasificación de los residuos puede tener en cuenta su origen, lugar de producción o naturaleza. En esto vamos a ver que se van a clasificar en en residuos sólidos. Pásala para adelante. Clasificación y después iba a residuos. Exacto, y después pasa. Ok. Estos se estarán clasificando en lo que son residuos sólidos urbanos, residuos sólidos industriales, los cuales pueden clasificarse en inertes, asimilables a los urbanos y peligrosos. También tenemos lo que son los residuos sólidos mineros y de cantería, residuos sólidos agrícolas y forestales y residuos sólidos ganaderos. Ahora les estaré hablando sobre los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos no son más que aquellos que figuran como tales en la lista aprobada, así como los recipientes y los envases que lo hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que figuren en la lista de residuos peligrosos en la orden del Ministerio Medio de Ambiente, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. Y en esta vamos a tener que la fracción de los residuos asimilables también van a estar en lo que es la gestión de los residuos peligrosos. Pásala. Ok. Ahora le estaré hablando sobre los residuos sólidos urbanos. Estos se consideran residuos urbanos los generados por cualquier actividad en los núcleos de población o sus zonas de influencia. Pásala. Ahora le estaré hablando sobre los residuos urbanos o municipales. En esta vamos a ver que son generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. También en estos vamos a incluir los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, playas, animales domésticos, muertos, muebles, enseres y vehículos abandonados, así como residuos escombrosos procedentes de obras menores de construcción y de reparación domiciliaria. La cantidad de residuos
producidos por una colectividad es muy variable y depende de una gran cantidad de parámetros como el nivel de vida, época del año, clima, día de la semana, entre otras cosas. Pero también vamos a ver que el conocimiento de la cantidad total de residuos recogidos en un núcleo urbano se obtiene por medio de pesadas. Ahora le estaré hablando sobre la gestión. Pásalo. La gestión de los residuos sólidos urbanos. La gestión de los residuos sólidos urbanos incluyen aspectos muy diversos y complejos en torno a los cuales ha ido desarrollándose una tecnología cada vez más especializada, la cual constituye una de las áreas básicas en la protección del medio ambiente. Según la normativa vigente, se entiende por gestión de residuos sólidos urbanos, recogida, almacenamiento, transporte, valoración, que va a ser el procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar medios que puedan causar perjuicios al medio ambiente. También en esta vamos a tener lo que es la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. Pásala. En el Plan Nacional de Residuos Urbanos de 2000 a 2005 se acordó la normalización de colores de los contenedores para así esta ser dedicada a encontrar más fácil los residuos, que son los contenedores de vidrio, van a ser de un color verde, como se ve en la imagen anterior. Vamos a tener que el color azul va a representar lo que son el papel y el cartón. El color amarillo va a representar los contenedores de envases ligeros y el color gris o marrón va a representar lo que son los contenedores de la fracción orgánica. Pásala. Los residuos sanitarios. Los residuos sanitarios se consideran residuos sanitarios los generados en cualquier establecimiento con actividades de atención a la salud humana. Esto no es más que en asistencia, prevención, docencia e investigación. Los residuos sanitarios se pueden clasificar en dos grandes apartados, que estos van a ser lo que vamos a ver a continuación, que son los residuos sin riesgo específico, que incluye los siguientes grupos: el grupo 1 y el grupo 2, que es residuos asimilables a los urbanos, y los residuos sanitarios no específicos. Entonces, en el segundo grupo vamos a tener los residuos de riesgo o específicos, que incluyen los siguientes tipos de grupo, que es el grupo 3 y el 4. El grupo 3 vamos a tener los residuos sanitarios específicos o de biorriesgo y los residuos tipificados en normativas singulares citotóxicos. Pasan. En el primer grupo vamos a ver que los residuos asimilables a los urbanos son aquellos que no tienen que ver con la actividad sanitaria propiamente dicha y por lo tanto carecen de contaminación específica. No vamos a ver en estos los residuos de cocina, cafeterías, oficinas, jardinerías, envases, cartón, papel, vidrio, plástico, etc. En este grupo se supone de un orden del 50% de los residuos generados en un centro sanitario. Vamos a tener en el segundo grupo los residuos sanitarios no específicos, que son aquellos que, aunque sean generados como consecuencia de la actividad sanitaria, no presentan mayor riesgo para la salud y el medio ambiente que los residuos sólidos urbanos. Esos residuos están sujetos a requerimientos adicionales exclusivamente en el ámbito del centro sanitario. Incluyen material de curas, yesos, ropas y material de un solo uso contaminados de sangre, secreciones y o excreciones. Suponen el 40% de los residuos generados en un centro sanitario, y la recogida de estos residuos se debe llevar a cabo mediante bolsas de polietileno de carga adecuada, con nunca inferior a 220 miligramos por centímetros cuadrados. Ahora le estaré hablando sobre la segunda clasificación, que es los residuos de riesgo específicos, que incluyen los siguientes grupos: el grupo 3 y el grupo 4, como anteriormente había dicho. El grupo 3, que son los residuos sanitarios específicos o de biorriesgo, son residuos con los que se han de observar mediante medidas de prevención, su manipulación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición.
tanto dentro como fuera del centro generado. Este supone lo que son menos del 10% de la totalidad de los residuos generados en un centro sanitario. Todos estos residuos se depositarán en recipientes rígidos, herméticos y debidamente rotulados. Este grupo se incluye residuos sanitarios infecciosos, agujas, material, como anteriormente había dicho, vacunas, sangre, entre otros tipos de líquidos contaminados. En el grupo 4 vamos a tener los residuos tipificados en normativas singulares, o sea, citotóxicos, que es la gestión de estos residuos, está sujeta a requerimientos especiales desde el punto de vista higiénico y ambiental. En esta vamos a ver que se incluyen los residuos citotóxicos, residuos químicos, medicamentos caducados, aceites minerales y sintéticos, residuos y residuos radiactivos. Pásala. Pásala. Vamos. Ahora le estaré hablando sobre los riesgos que entrañan para la salud. Los riesgos que vamos a encontrar sobre este tipo de residuos van a ser los infecciosos, que son los que es preciso diferenciar entre el riesgo asociado con el uso o manipulación del material propio de la actividad sanitaria, como las pipetas, bisturís, gases, algodones o materiales empapados de sangre. Y ahora le estaré hablando sobre las asociaciones a los residuos químicos, que no es más que son pequeños productos de residuos químicos, los cuales presentan riesgo para la salud con independencia de la vía seguida para alcanzar a las personas: inhalación, ingestión, transmisión percutánea, etc. Asociados a los residuos radiactivos, vamos a tener el periodo de irradiación asociado a los residuos radiactivos, que es muy bajo, ya que las personas que la manipulan están informadas de los riesgos y se someten a controles bastante estrictos. Los ambientales, que como se puede señalar, es esa transmisión indirecta de enfermedades por medio de animales, ratas, perros, aves, pero estos riesgos nunca se han documentado ni se ha demostrado que los residuos de centros sanitarios comportan una mayor riesgo ambiental que los residuos sólidos urbanos. Y por último, pero menos importante, los residuos de los centros sanitarios, que también planean problemas estéticos dentro y fuera del centro, así como problemas éticos, ya que no se considera aceptable la eliminación de restos humanos identificables como residuos sólidos urbanos.